en un mundo donde los secretos familiares pueden cambiarlo todo. Imagina por un momento a una joven que, sin saberlo, está a punto de cruzar un umbral que transformará su vida para siempre. Esto es lo que le sucedió a Clara Mendoza. Una historia que te atrapará desde el primer segundo. Era el año 2012. Y Clara Mendoza, una chica de 24 años con ojos llenos de sueños y un corazón dispuesto a trabajar duro, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de una ciudad tranquila. Había crecido con su hermana mayor, Valeria, en un hogar modesto donde el dinero siempre fue un desafío. Su madre, Elena, una costurera agotada por los años, pasaba largas noches cosiendo uniformes para escuelas, sus dedos endurecidos por la aguja y la tela, mientras su padre, Roberto, un obrero que cargaba sacos de cemento en una fábrica, regresaba cada día con las manos ásperas y el rostro marcado por el cansancio. Juntas, estas dos figuras habían inculcado en Clara y Valeria el valor del esfuerzo, la paciencia y la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Pero Clara, a diferencia de su hermana, aún no había encontrado su lugar en el mundo. Trabajaba como cajera en una tienda local, un empleo monótono que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, comprar algo de comida y enviar un pequeño ahorro a su madre para ayudarla con las cuentas. Sin embargo, en su interior ardía un deseo de algo más grande, una chispa de esperanza que la mantenía despierta por las noches, aunque no tenía claro qué camino tomar. Valeria, de 28 años, había tomado un camino diferente. Era organizada, responsable, y había encontrado un trabajo estable como niñera para una familia acomodada. Durante casi un año, cuidó de un niño pequeño llamado Lucas, de 5 años, cuyo padre, un hombre reservado llamado Diego Ramírez, parecía llevar una vida sencilla a simple vista. Diego, de 35 años, era un padre soltero que siempre llegaba a casa con un traje impecable, su cabello rubio perfectamente peinado y una mirada seria que parecía ocultar más de lo que revelaba. Nunca hablaba de su pasado ni de su fortuna, y su actitud distante intrigaba a Valeria, aunque ella respetaba su espacio y cumplía con su deber en silencio. Había firmado un acuerdo de confidencialidad al comenzar el trabajo, un detalle que Clara encontró extraño cuando su hermana lo mencionó de pasada una noche durante la cena, pero no le dio mayor importancia, hasta ese fatídico día. Una mañana de primavera, el teléfono de Clara sonó con urgencia, interrumpiendo el silencio de su rutina matutina. Era Valeria, su voz temblorosa pero decidida. «Clara, necesito que me hagas un favor enorme. Tengo una emergencia familiar y no puedo ir a cuidar a Lucas hoy. ¿Puedes reemplazarme? Solo será un día, te explico todo y te pago la mitad de lo que gano». Clara, aunque reacia al principio, sintió la presión de la súplica de su hermana. Necesitaba el dinero para ayudar a su madre con una deuda médica reciente, un gasto inesperado por un tratamiento que Elena había necesitado tras una caída en el taller. La idea de pasar un día con un niño pequeño no le parecía tan mala, así que aceptó. Valeria le dio instrucciones claras. Llegar a una casa elegante en las afueras de la ciudad a las 8 de la mañana, jugar con Lucas, darle de comer y asegurarse de que estuviera listo para la siesta. Diego es serio, pero es buena persona. No hagas muchas preguntas, le advirtió su hermana antes de colgar, dejando a Clara con una mezcla de nervios, curiosidad y un nudo en el estómago que no podía explicar. Clara llegó puntual, vestida con jeans gastados y una blusa blanca sencilla que había planchado con cuidado la noche anterior, cargando una mochila con un libro infantil que había comprado de segunda mano en un mercado local
y algunos juguetes que había guardado de su infancia, como un pequeño carrito de madera y un muñeco de tela. La casa era más grande de lo que imaginaba. Una mansión de 2 pisos con jardines impecables, ventanas altas que reflejaban la luz del sol y un silencio que contrastaba con el bullicio de su vida cotidiana. El aroma a flores frescas llenaba el aire, mezclado con un leve olor a cera de muebles, y el sonido de un reloj de pared resonaba en el vestíbulo, marcando cada segundo con una precisión casi intimidante. Diego la recibió en la puerta con su traje azul oscuro y una expresión distante que parecía ensayada. Tú debes ser la hermana de Valeria. Gracias por venir. Lucas está en su habitación. Solo sigue las rutinas que te haya dado ella, dijo con voz firme antes de salir apresuradamente, mencionando una reunión de trabajo. Clara notó un leve temblor en sus manos mientras ajustaba su corbata y un destello de algo, tal vez nerviosismo, en sus ojos. Pero no le dio importancia en ese momento, atribuyéndolo al estrés de su día. Lucas era un niño tímido pero dulce, con cabello rubio como el de su padre, y ojos grandes que parecían guardar historias que no podía contar, como si cargara un peso invisible para alguien tan pequeño. Al principio, Clara se sintió fuera de lugar, tropezando con las palabras mientras intentaba presentarse y ganarse su confianza. Pero pronto encontró una conexión con él, jugando con un conejo de peluche que el niño adoraba, un regalo de su madre fallecida que Lucas abrazaba como si fuera un tesoro. Le confesó en un susurro que lo llevaba a todas partes porque le recordaba su voz. Clara le leyó cuentos con voces animadas. Le preparó un sándwich de mermelada con las manos temblorosas por la novedad del momento, y lo llevó al jardín a jugar con una pelota roja que rodaba entre las flores, dejando un rastro de risas que resonaban en el aire fresco. Por unas horas, la casa se llenó de risas infantiles, un sonido que Clara no sabía cuánto extrañaba desde que ella y Valeria eran pequeñas y jugaban en el patio trasero de su casa, antes de que las responsabilidades las separaran. Pero mientras Lucas dormía la siesta en su cama con sábanas de algodón blanco, envuelto en un sueño tranquilo, algo cambió. Clara decidió explorar un poco la sala de estar, curiosa por el lugar donde trabajaba su hermana. La habitación era amplia, con muebles de madera oscura pulida, un piano en una esquina que parecía nunca haber sido tocado, y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, que sugerían una vida de conocimiento y misterio. En una mesa auxiliar, encontró un álbum de fotos abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí por descuido o intencionalmente. Las imágenes mostraban a Diego con Lucas en yates lujosos, en mansiones aún más grandes que la que ahora habitaban, y junto a personas que Clara reconoció de las revistas, empresarios, actores y figuras políticas que aparecían en las noticias de vez en cuando. Su corazón dio un vuelco, latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué vivía de forma tan discreta en una casa que parecía sacada de un sueño, cuando claramente tenía acceso a un mundo de riqueza? Intentó cerrar el álbum, pero una foto en particular la detuvo. Diego sosteniendo a un bebé Lucas junto a una mujer que se parecía sospechosamente a su madre, Elena, años atrás, antes de que el tiempo dejara marcas en su rostro, arrugas que contaban historias de lucha, y antes de que el gris invadiera su cabello. Confundida y con las manos sudando, Clara guardó el álbum en su lugar con cuidado, como si temiera romper algo más que papel, y esperó a que Diego regresara. Cuando llegó, lo enfrentó con cautela, su voz apenas un susurro que temblaba por la emoción contenida. Señor Ramírez, encontré unas fotos. Conoce a mi familia, a mi madre.
Diego palideció, y por primera vez, su fachada de control se quebró como un cristal bajo presión. Se dejó caer en un sillón de cuero, pasándose las manos por el cabello como si intentara contener un torbellino interno, un gesto que revelaba la tormenta que llevaba dentro. Clara, hay cosas que no sabes. Hace años, antes de que Lucas naciera, tu madre y yo tuvimos una relación. Fue breve, pero intensa. Un amor que surgió en un momento de debilidad para ambos. Cuando quedó embarazada, ella decidió criar a Valeria sola, y yo me alejé por miedo, por mi propia inmadurez y por la presión de mi familia. Luego conocí a otra mujer. Tuve a Lucas, y ella murió en un accidente de coche cuando él tenía solo 1 año. Desde entonces, he intentado proteger a mi hijo y mantener mi pasado oculto, incluso de mí mismo, como una forma de expiar mis errores. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, como si el mundo que conocía se desmoronara en pedazos. Su madre había tenido una relación con este hombre. Era posible que Diego fuera el padre de Valeria y no Roberto, el hombre que ella siempre llamó papá, el que le enseñó a andar en bicicleta y le contó historias antes de dormir. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas doloroso. La discreción de Diego, el acuerdo de confidencialidad que Valeria había firmado, la similitud en los rasgos de Lucas y Valeria, especialmente en la forma de sus ojos y la curva de su sonrisa. Pero Diego negó rotundamente que Valeria fuera su hija. Tu madre me pidió que nunca interfiriera en su vida ni en la de su familia. Me dijo que tenía un hombre que la quería y que no necesitaba mi ayuda. Yo respeté eso. Pero cuando contraté a Valeria, no sabía quién era hasta que la vi de cerca un día y reconocí algo en su mirada. Un eco de Elena que me golpeó como un recuerdo. Por eso el acuerdo, para evitar que esto saliera a la luz y complicara las cosas para todos. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara, cayendo silenciosamente por sus mejillas como un río que no podía contener. No sabía si sentir ira por los años de silencio que su madre y Diego habían guardado, tristeza por lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, o alivio por finalmente entender una parte de su historia que siempre había sentido incompleta. Diego, visiblemente afectado, se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. He amasado una fortuna con inversiones tecnológicas en los últimos 10 años, pero vivo modestamente para proteger a Lucas de la atención pública, de los paparazzi y de las expectativas que vienen con el dinero. No quiero que esto cambie quién eres, Clara. Eres una persona con un corazón puro, y no deseo imponerte mi pasado. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí. Por tu madre, por lo que pudo haber sido entre nosotros, por el respeto que le tengo y por la culpa que aún llevo. El resto del día pasó como en un sueño borroso, una niebla de emociones que Clara apenas podía procesar. Cuidó a Lucas con una mezcla de ternura y desconcierto, cantándole una nana que su madre solía tararear cuando eran pequeñas. Una melodía suave que hablaba de lunas y estrellas, mientras su mente giraba alrededor de la revelación. Cuando Valeria llegó al final de la tarde, con el rostro aún marcado por la preocupación de su emergencia, una tía que había sufrido una caída, Clara la llevó a un rincón de la cocina, lejos de los oídos de Lucas, y le contó todo con voz entrecortada. Su hermana, al principio incrédula, se llevó las manos al rostro y lloró, sus hombros temblando bajo el peso de la noticia. No lo sabía, te juro que no lo sabía, pero ahora que lo pienso, siempre sentí que algo no encajaba con ese hombre, que había un peso en su mirada que no entendía, un silencio que me ponía nerviosa. Decidieron no confrontar a Elena de inmediato.
temiendo abrir heridas que tal vez nunca sanarían, y conscientes de que su madre llevaba su propia carga de dolor. Pero la relación entre las hermanas se fortaleció. Un lazo forjado en la incertidumbre, la compasión mutua y la promesa tácita de protegerse siempre. Días después, Clara recibió un sobre anónimo en su apartamento, deslizado bajo la puerta mientras dormía. Un misterio que la despertó con el corazón acelerado. Dentro había un cheque por una suma que cambiaría su vida, firmado por Diego, junto con una nota escrita a mano con una letra elegante pero temblorosa. Para tu futuro, sin condiciones. Usa esto para construir algo que te haga feliz, algo que honre el espíritu de tu madre. No lo aceptó de inmediato, sino que lo guardó en un cajón junto a una foto vieja de su familia, reflexionando durante noches enteras sobre lo que significaba. La experiencia la marcó profundamente, dejándole una huella que la llevó a dejar su trabajo en la tienda y comenzar a estudiar enfermería en una escuela nocturna, sacrificando horas de sueño para asistir a clases después de jornadas largas. Inspirada por la necesidad de ayudar a otros, como una forma de sanar su propio corazón roto y de devolverle al mundo un poco de la bondad que había encontrado en Lucas. Encontró un propósito que nunca había imaginado, una vocación que la llenaba de orgullo. Años pasaron y Clara, ahora de 30 años, visitaba a Lucas de vez en cuando, no como niñera, sino como una amiga que compartía con él tardes de juegos en el parque, conversaciones sobre sus sueños de ser astronauta y momentos de silencio mientras observaban las nubes. Diego mantuvo su distancia, pero siempre hubo un respeto silencioso entre ellos, un entendimiento tácito de que el pasado era un puente que no podían cruzar del todo, pero que los unía de una manera extraña y profunda. Valeria, por su parte, dejó de trabajar para él y encontró un nuevo empleo como administrativa en una clínica, decidida a construir su propio camino lejos de las sombras de aquel secreto. Aunque a veces se sorprendía mirando fotos antiguas con una mezcla de curiosidad y melancolía. La familia de Clara nunca habló abiertamente del pasado con Elena, quien envejecía en silencio tejiendo historias con sus agujas, sus manos ahora más lentas pero llenas de recuerdos. Pero el secreto quedó como un eco que las unía más de lo que las separaba, un lazo invisible que las hacía más fuertes, y las recordaba que la verdad, aunque dolorosa, podía ser un regalo. Una tarde de otoño, mientras Clara caminaba por el parque con Lucas, el niño le tomó la mano con sus deditos pequeños y le dijo con una sonrisa inocente: «Tú eres como mi segunda mamá, ¿verdad?». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos que brillaban bajo la luz dorada del atardecer, y le respondió: «Soy tu amiga, Lucas, y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». En ese momento, supo que la historia no se trataba solo de revelaciones o dinero, sino de los lazos que se tejen en los momentos más inesperados, de las conexiones que trascienden el pasado, y de la capacidad humana de encontrar luz incluso en la oscuridad. La vida de Clara había dado un giro inesperado, pero había encontrado en esa experiencia una razón para seguir adelante, un corazón más abierto, una familia extendida que nunca imaginó, y una fe renovada en el poder de los lazos del corazón. Esta historia te ha llevado por un viaje de descubrimientos inesperados y emociones profundas. Si te conmovió, comparte esta narrativa con alguien que necesite sentir que los lazos familiares pueden superar cualquier obstáculo. Suscríbete al canal para más historias que toquen tu alma, y déjame saber en los comentarios qué sentiste con esta entrega.